Hay torneos que sirven para liberar mucha presión que te han puesto encima. Torneos donde demuestras a todos esos haters que estaban completamente equivocados, que las decisiones que habías tomado en la pretemporada eran las más adecuadas y pese a todas las críticas y a todas las opiniones que había en contra tuya, donde deseaban que cayeses lo más pronto posible en tu principal objetivo de la temporada, pues estaban a la orden del día. Sin embargo, este tipo de torneos, cuando logras la cima, cuando logras conquistarlos, la verdad es que suponen ya no solo un alivio para ti, sino también para tu propio equipo. Y eso es lo que ha pasado en el Open de Australia con Carlos Alcaraz, ya que Carlos Alcaraz no solo se ha convertido en el jugador más joven de la historia en ganar los 4 Grand Slams, sino que también ha logrado algo que yo creo que es mucho más importante que ese récord histórico. Ha logrado que a su equipo se le reconozca, se le respete y se le valore como es merecido. Y en el vídeo de hoy vamos a tratar de analizar las declaraciones que ha hecho Carlos Alcaraz hoy después de esa victoria conseguida frente a Novak Djokovic en la final del Open de Australia. Un Open de Australia que va a quedar en el recuerdo de todos los españoles, de todos los amantes del tenis de Carlos Alcaraz y por supuesto de todos aquellos haters y aquellos analistas y opinólogos que criticaban la decisión que había tomado el tenista del Palmar al desprenderse de Juan Carlos Ferrero. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y consideras que Carlos Alcaraz va a ganar más Grand Slams este año, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera es suscribirte, la segunda es dejar un like a este vídeo y compartirlo con el mayor número de gente posible. Y la tercera, pero no por ello menos importante, es que me comentes qué te ha parecido las decisiones que ha tomado Carlos Alcaraz a lo largo de este 2026, al inicio de la pretemporada 2025, y qué expectativas tienes con respecto a este 2026 para Carlos Alcaraz una vez que ya ha conquistado el Open de Australia. Ahora sí, empezamos con el vídeo. El 17 de diciembre, Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero anunciaban que separaban sus caminos, y las críticas con respecto a la decisión que había tomado el tenista del Palmar fueron inmediatas, fueron incluso salvajes, fueron, yo creo, desmedidas y sobre todo desproporcionadas. Nadie entendía absolutamente nada. Todos pensaban que Carlos Alcaraz estaba cometiendo un error al desprenderse del entrenador que le había llevado hasta la cima del tenis mundial. Todos pensaban que Carlos Alcaraz sin Ferrero no iba a ser capaz de ganar absolutamente nada, que le había dejado el camino fácil al tenista italiano Yannick Sinner para conquistar los 4 Grand Slams este año. En definitiva, Carlos Alcaraz ya no solo se enfrentaba a ese reto que tenía fijado en este 2026, como era el conquistar el Open de Australia, sino que también se enfrentaba a una opinión pública, a una gran parte del tenis o aficionados, sobre todo que le odian bastante, que consideraban que estaba cometiendo un gravísimo error. Y el resultado, la verdad es que no ha podido ser mejor. Carlos Alcaraz es el campeón de Australia, es el tenista más joven de la historia en ganar los 4 Grand Slams y Yannick Sinner cayó derrotado en semifinales. ¿Esto qué ha provocado? Pues más allá de que Carlos Alcaraz lógicamente les haya retratado y les haya enviado un mensaje en las de declaraciones posteriores a esa consecución del Grand Slam del Open de Australia, pues ahora ha provocado sobre todo que haya que tener más en cuenta, que haya que reconocer sobre todo más a Carlos Alcaraz como tenista, ya que no olvidemos que tiene 22 años y que ha sido capaz de ganar 7 Grand Slams en tan solo 8 finales que ha disputado. Además, pues todos esos que también le criticaban, ¿no? Por su falta de profesionalidad, de indisciplina, porque consideraban que estaba más pendiente de la vida extradeportiva, de salir de fiesta, de pasar absolutamente de todo, ya que eso lo he llegado a escuchar en algunos medios y sobre todo en algunos analistas, debido sobre todo a ese documental yo creo que tergiversaron demasiado la vida de Carlos Alcaraz, pues a todos esos la verdad es que Carlitos también les ha retratado porque no olvidemos que la pretemporada que ha realizado el tenista del Palmar ha sido inconmensurable, ha estado trabajando en silencio sin ningún tipo de queja
sin ningún tipo de respuesta a todos aquellos críticos a todos aquellos que le estaban atacando ya no solo de forma profesional, sino también personal. Y la verdad es que Carlos no ha tenido ningún mal gesto, ninguna mala palabra, sino que básicamente se ha dedicado a trabajar, a poner todo de su parte, a lograr también seguir conectando con su equipo para conseguir al final este ansiado Open de Australia, y la verdad es que el resultado ha sido increíble. Si ya tenía una gran comunión con todo su staff técnico, ahora tras la marcha de Ferrero y siendo Samu López su principal entrenador, con su hermano Álvaro también obteniendo una mayor responsabilidad en el staff técnico de Carlitos, todo ha quedado demostrado que Carlos tenía razón, que Carlos había tomado una gran decisión y que por lo tanto hay que tener más en cuenta a todas esas personas que le rodean, hay que saber valorar con quién está trabajando Carlos Alcaraz en estos momentos, esas personas que siempre están en la sombra, que nunca han realizado ninguna declaración polémica, que siempre han estado del lado de Carlos Alcaraz. A todos ellos la verdad es que hay que aplaudirles, hay que reconocerles y hay que valorarles todo el esfuerzo que han hecho, ya que ellos también son partícipes de que Carlos Alcaraz ya no solo haya ganado este Open de Australia, sino que sea el número uno del tenis mundial. Por lo tanto, desde aquí, mi más sincera enhorabuena para ellos y sobre todo, ojalá que sigan del lado de Carlos Alcaraz, ya que eso indicará que el tenista del Palmar sigue siendo el mejor tenista del mundo. Es por eso que Carlos Alcaraz, hoy, después de toda esa resaca emocional de haber conquistado este Open de Australia, que ha sido totalmente histórico para la trayectoria deportiva del tenista del Palmar, pues sí que ha realizado varias entrevistas a diferentes medios españoles, como el diario AS o el Marca, y ahí ha querido dejar claro, ¿no?, sobre todo algunos aspectos de todas esas polémicas que se han trasladado sobre todo a Australia después de que Carlitos decidiese, ¿no?, dejar de trabajar con Juan Carlos Ferrero y confiar en Samu López. Y esto es lo que ha dicho, ¿no?, sobre las críticas que recibió, ¿no?, después de haber decidido separarse de Juan Carlos Ferrero. Una palabra amable o una palabra dura pueden cambiar el estado de ánimo de una persona. Por eso siempre trato de ser muy cuidadoso con lo que digo y cómo lo digo. Algunas de las cosas negativas que leí me afectaron e incluso me hicieron dudar un poco de mí mismo. Pero también quiero decir que las cosas positivas me llenaron de orgullo y me hicieron feliz. Gracias a Dios hubo más cosas buenas que malas. Esto al final refleja, ¿no?, que Carlos Alcaraz también lo ha pasado mal. Es que no olvidemos que al final es una persona, más allá de que es el mejor tenista del mundo, que es un profesional como la copa de un pino, algo que le han achacado sobre todo en este 2025 y al inicio de este 2026 por haber querido separarse de Juan Carlos Ferrero. Pues Carlos es una persona y como tal también tiene sentimientos y también sufre, ¿no?, cuando le critican de forma exacerbada, como lo han hecho durante estas semanas después de esa noticia. Y a mí la verdad es que me parece totalmente increíble, inconcebible, ¿no?, que al mejor tenista del mundo se le cuestione absolutamente todo. Es que no olvidemos que tiene tan solo 22 años, que lo que acaba de lograr es totalmente increíble y que si es un tipo que no fuese profesional, que no fuese disciplinado, no estaría en la posición en la que está ahora, que puede llegar a convertirse en el jugador con más Grand Slams en la historia del tenis. O sea, yo creo que no somos conscientes de la dimensión que ha alcanzado Carlos Alcaraz, del gran trabajo que ha realizado durante todos estos años, de lo comprometido que está con su profesión, de lo cómo busca que la gente ya no solo ame a Carlos Alcaraz por cómo juega, sino también por el espectáculo que da. O sea, yo creo que hay que empezar a valorar más todo lo que ha hecho el tenista del Palmar, que hay veces que no lo valoramos lo suficiente y hay que empezar también a reivindicar a todo su cuerpo y a todo su staff técnico, porque al final también son una parte fundamental, ¿no?, de ese éxito que ha tenido Carlos Alcaraz. Y yo creo que muchas veces estamos más pendientes de que Carlos Alcaraz caiga para poder criticarle, para poder atacarle a él por esa decisión que tomó de Juan Carlos Ferrero, antes que alabar todo lo que ha hecho en el tenis en su corta trayectoria deportiva. O sea, me parece totalmente increíble.
Y es por eso que en estas entrevistas que ha realizado después de conquistar este Open de Australia, pues ha querido volver a reivindicar, como es lógico, ¿no? La figura, por ejemplo, de Samu López, quien es su principal entrenador. Un Samu López que no ha dicho absolutamente nada, no ha puesto ninguna mala cara, ningún mal gesto a todos aquellos que la han criticado, ha seguido al lado de Carlos Alcaraz, intentando hacer que el tenista murciano mejorara, que progresara, que sobre todo también desarrollara una mayor madurez a nivel tenístico, a nivel mental, que para mí ha sido fundamental en este Open de Australia, y es por eso que Carlitos Alcaraz también ha querido nuevamente reivindicar el gran papel que hace Samu López en estas entrevistas. Esto es lo que ha dicho, ¿no?, sobre Samu. En la pista, durante los torneos, cuento con Samu. Es alguien que no solo me ayuda profesionalmente, mejorando mi reverso derecha, indicándome cambios tácticos, también me tranquiliza cuando algo me molesta. Eso es muy importante para dar lo mejor de mí en la pista. Además, cuando le han preguntado, ¿no?, sobre los cambios que tuvo que realizar en su equipo tras la salida de Juan Carlos Ferrero, esto es lo que ha destacado Carlos Alcaraz. Al terminar la temporada hay que tomar decisiones. La vida se basa en eso, en elegir caminos. A veces son los correctos y otras no. Hay que aprender sobre la marcha. Vimos que necesitábamos un cambio, decidimos hacerlo y así fue. Final, como todas las relaciones está claro que llegan a un punto en el que quizás pues es mejor cortarlas de raíz antes de que vayan a peor. Y yo creo que Carlos Alcaraz ha visto que con Juan Carlos Ferrero, que ha sido el entrenador y va a ser el entrenador que le va a marcar toda su vida por todo lo que han logrado juntos y por cómo han logrado llegar hasta el número uno del tenis mundial desde pequeños, desde que tenía 15 años, pues al final lo va a tener siempre en el recuerdo y siempre le va a estar agradecido Carlos Alcaraz. Pero yo creo que él es consciente de que al final necesita evolucionar, que necesita seguir creciendo su tenis y por eso es posible que decidiese tomar esa decisión, ¿no?, de desprenderse de Juan Carlos Ferrero y seguir confiando en Samu López. Quizás Carlos Alcaraz ha visto en Samu algo que no ha podido ver en Juan Carlos Ferrero, como es, por ejemplo, transmitir esos mensajes de una forma más positiva dentro de la pista, ofrecerle a Carlos Alcaraz quizás mayor ayuda mental que tenística, sobre todo en algunos momentos o en algunas circunstancias de los partidos donde Carlitos se tiene que enfrentar a situaciones difíciles. En definitiva, quizás Carlos Alcaraz lo que está buscando con Samu, además de seguir con esa línea continuista que llevaba estos años, ya que no olvidemos que Samu se incorpora al equipo de Carlos Alcaraz hace 2 años, pues es lograr sobre todo que Carlos Alcaraz sea mucho más maduro a nivel mental, que adquiera una mayor responsabilidad en su tenis y que sobre todo sepa manejar mejor, ¿no?, esos momentos difíciles que siempre van a aparecer en estos torneos tan importantes. Y yo creo que al final esa unión que tiene Carlos Alcaraz con Samu pues ha quedado reflejada en este Open de Australia, sobre todo en esas semifinales contra Alexander Zverev, donde vimos como Samu y como Álvaro al final también fueron unos pilares fundamentales para que Carlitos Alcaraz le pudiese dar la vuelta, ¿no?, a ese partido tan trascendental y que al final yo creo que fue un punto de inflexión para que Carlos Alcaraz después pudiese doblegar a Novak Djokovic en la final. En definitiva, yo creo que Carlos Alcaraz aquí no solo ha ganado el Open de Australia, no solo ha logrado convertirse en el tenista más joven de la historia en ganar los 4 Grand Slams, sino que también su equipo ha ganado muchísimo, ha ganado mucha credibilidad, mucho reconocimiento y mucha valoración, ya no solo por parte de los fans y los más haters de Carlos Alcaraz, sino también por todos esos expertos que decían o que insinuaban que no estaban preparados, ¿no?, para afrontar o para entrenar al mejor tenista del mundo. Yo creo que este torneo al final ha quedado reflejado que se puede confiar totalmente en ellos, que Carlos Alcaraz ha confiado en ellos desde el inicio, ha tenido que reivindicar el papel fundamental que hacían en su equipo, el gran trabajo que han realizado en esta pretemporada, en este Open de Australia. Hemos visto a un Carlos Alcaraz muy diferente a nivel mental, muy diferente sobre todo a nivel psicológico, lo cual yo creo que era el principal debe del tenista murciano con respecto al año pasado, y este año lo ha mejorado de forma sustancial, más allá de que su nivel tenístico y físico también ha mejorado exponencialmente, ya que pese a que Carlitos Alcaraz tiene
un tenis que es totalmente brutal, que por algo es el mejor del mundo, pues quizás siempre hay cosas a mejorar, siempre hay cosas para corregir y yo creo que su staff técnico este año de momento lo está abordando y ojalá que lo siga haciendo así, ya que yo creo que también este torneo les va a significar o les va a dar una mayor liberación, ¿no? Al final tenían también mucha presión por demostrar que podían estar con Carlos Alcaraz en su box, que estaban realizando un trabajo en la dirección correcta para lograr conquistar este Open de Australia y yo creo que tras esta victoria vamos a ver todavía una unión más fuerte, un vínculo mayor entre Carlos Alcaraz y su staff técnico, lo cual pues esto va a permitir que el tenista del Palmar afronte los siguientes torneos con una confianza también brutal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué te han parecido, ¿no? Estas declaraciones que ha realizado Carlos Alcaraz, donde ha comunicado o ha expresado, ¿no? Que en algunos momentos sí que se sintió de bajón o un poco deprimido por todas las críticas que estaba recibiendo tras la decisión de separarse de Juan Carlos Ferrero y de ver cómo la opinión crítica y algunos expertos pues estaban también faltando mucho al respeto ya no solo a él, sino también a su staff técnico. Déjame todas tus opiniones en la caja de comentarios que yo os iré respondiendo a medida que vayáis dejando vuestro punto de vista. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.